Al comenzar nuestro estudio sobre la Iglesia y el reino, es muy importante que nos detengamos y demos un vistazo a una perspectiva más amplia para comprender dónde estamos actualmente. Muy simple. Dios se está moviendo rápida y poderosamente para lograr sus propósitos que comenzaron hace miles de años. Y usted es parte de ese plan. Usted es el instrumento que Dios ha elegido para cumplir sus propósitos en el mundo de hoy. Ahora podrá decir, bueno, no tengo educación, no soy inteligente, no tengo talento, no soy rico, no soy nadie especial. Pero verá, ninguna de esas cosas le importan a Dios. Se parece mucho a otra historia en la Biblia sobre una joven que nació en una nación que había sido conquistada por sus captores babilonios. Ahora era una esclava judía en la nación de Babilonia. Su nombre era Esther. Ella era huérfana, ella era pobre, no tenía nada. No tenía una familia real excepto su tío Mardoqueo. Y sin embargo, Dios la usó profundamente para salvar a una nación. En Esther 4:14, Mardoqueo aparece y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y por supuesto la respuesta de Esther fue de total compromiso. Y en el versículo 16 del capítulo 4 dice, si muero, muero. Ella estaba dispuesta a dar su vida para ser usada por Dios. Dios lo ha llamado, lo vio en el tiempo de la eternidad pasada y le puso la mano encima y lo llamó. Usted es su líder escogido. Dios quiere usar su vida. Tiene toda la razón para confiar en él. Y como líderes elegidos de Dios, deberíamos hacer preguntas muy importantes y muy críticas en este momento. Ahora, frecuentemente pensamos en el liderazgo como, bueno, tengo que tener las respuestas, debo saber qué decir. Y esas respuestas son importantes si es que están basadas en la Biblia. Pero creo que hay un lugar y un momento en el liderazgo donde necesitamos hacer preguntas y hacer las preguntas correctas nos llevará a respuestas muy importantes. También hay ejemplos de esto en las Escrituras. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, leemos acerca de las tribus de Israel siendo contadas y en el verso 32, Dios viene a los hijos de Isaacar y él les dice, estos son los que tienen un entendimiento de los tiempos para saber lo que Israel debe hacer. No solo corrían de un lado a otro y solo eran parte de Israel, tenían algo de sabiduría, tenían cierto discernimiento, sabían lo que Dios estaba haciendo para guiar al pueblo de Israel en los caminos de las cosas de Dios. En Isaías 43, 18 y 19 es un pasaje muy famoso que todos amamos. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Pero en el versículo 19, Dios hace una pregunta y dice, ¿no la conoceréis? Creo que Dios quiere invitarnos a lo que Él está haciendo. No solo ha sido llamado al liderazgo para hacer lo que quiera. El liderazgo y el llamado de Dios no es acerca de usted. Se trata de que la voluntad de Dios sea cumplida a través de usted. Y lamentablemente muchas personas en el liderazgo creen que es su oportunidad de hacer lo que quieran. La realidad es que Dios lo ha llamado a obedecerlo. En Mateo capítulo 16 vemos a Jesús confrontando este problema. Se enfrenta a los fariseos y a los saduceos y les dice, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pueden ver el clima mirando al cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Estos eran hombres y mujeres en el liderazgo religioso, pero se aprovecharon de eso para hacer lo que querían hacer. En vez de decir, Dios, estamos aquí para ser tus instrumentos elegidos, son instrumentos elegidos. Y Dios lo ha llamado porque Él quiere trabajar a través de usted. Y tal vez deberíamos preguntarnos como líderes, ¿qué está haciendo Dios hoy en día en el mundo? ¿Dónde estamos como iglesia? Hay muchas opiniones, ideas y filosofías de cómo dirigir la iglesia. Y las personas están probando esas cosas, a veces con grandes desastres y pérdidas en las vidas de las personas.
¿Dónde estamos como iglesia en el mundo? Una tercera pregunta que deberíamos preguntarnos es cómo debemos responder como líderes y siervos escogidos a lo que Él está haciendo. En Lucas 2:49, Jesús, en respuesta a sus padres, dijo: ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero, ¿qué es este negocio? Jesús comienza a desplegar esto en su ministerio. En Juan 9:4 dice: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esta obra es comprar y vender en el templo. En Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, Jesús hizo un látigo de cuerdas y condujo las bodegas de mercancías en el templo. Dijo: has hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Se supone que es casa de oración. En Hebreos capítulo 10, versículo 7 y en todo el Evangelio de Juan, Jesús deja muy en claro que es un negocio de su Padre. Su misión es hacer la voluntad del Padre. En Lucas 19, 11 y 27, Jesús cuenta una parábola y él cuenta esta parábola para ilustrar su propio ministerio y voltea a este hombre hacia su siervo y le dice: haz negocios hasta que yo venga. Y sabía que ese es nuestro llamado, hacer los negocios del Padre hasta que Jesús regrese. Este negocio no es para comerciar en la iglesia. No se trata de ganar fama para nosotros, ni siquiera se trata de construir una gran iglesia, sino de hacer la voluntad del Padre. Nosotros, como líderes elegidos, debemos conocer la voluntad del Padre. Así que tal vez otra pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo deberíamos estar tratando con los negocios de nuestro Padre? Creo que nos estamos moviendo rápidamente hacia los últimos tiempos. No tengo una gráfica, no tengo un libro especial para vender, pero estoy viendo lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Lo estoy viendo moverse de maneras únicas y poderosas en este momento, y Dios está preparando a la iglesia para estos tiempos finales. No hay una gráfica que sea necesaria. De hecho, podemos vivir por esa simple regla: cuando Él regrese, nos vamos. Cuando venga, nos vamos. No tenemos que preocuparnos de cuándo o cómo o qué estilo o cuáles son las señales. Debemos ocuparnos en los asuntos del Padre para que cuando venga, lo único que hay que hacer es irnos con Él. Pero Dios quiere que nos movamos con Él ahora y hagamos lo que Él está haciendo. Y Juan capítulo 12, versículo 26, leemos un versículo muy importante. Jesús dice: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora es muy importante notar la redacción aquí. Muchas veces en el ministerio somos llamados, comenzamos y pensamos: esto es lo que debemos de hacer, y decimos: Jesús bendice lo que estoy haciendo. En otras palabras, algunos caemos en el hábito de decirle a Jesús: por favor, sígueme y bendíceme mientras hago lo que estoy haciendo. Pero claramente en la palabra Jesús dice: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, donde Jesús está, allí también estará mi siervo. Me parece que el trabajo de liderazgo, nuestro primer trabajo, nuestra principal prioridad, es asegurarnos de seguir a Jesús y de hacer lo que Él quiere que hagamos y de hacerlo como Él quiere que lo hagamos. De hecho, permítanme compartir lo que siento que es uno de los principios más críticos y necesarios para que cada líder fructífero pueda comprender. Esto es: no trabajamos para Dios, trabajamos con Dios. Y el trabajo que hacemos, debemos hacerlo a la manera de Dios. Déjeme repetirlo nuevamente. No trabajamos para Dios, trabajamos con Dios. Y el trabajo que hacemos, debemos hacerlo a la manera de Dios. Le daré un ejemplo de esa segunda parte de ese principio para hacer la obra de Dios a su manera. En 2 de Samuel 6, versículo 1,
Y en el resto de ese capítulo encontramos a David que deseaba traer el arca de regreso a Jerusalén. Así que se consiguió un carro nuevo de bueyes con unos buenos bueyes y cargó el arca en la parte posterior del carro, y Usa, su amigo, estaba en el carro para asegurarse de que todo saliera bien. En un momento dado los bueyes tropezaron en un bache, y Usa extendió su mano para sostener el arca, y Dios lo hirió, y Usa muere. Esto asustó a David, de hecho asustó a todos y no sabían qué hacer. Lo triste es que la intención de David era correcta, fue buena. El problema fue que no lo hizo a la manera de Dios. Y para entender esto, pasemos a Primera de Crónicas capítulo 15 versículos 12 y 13. Y ahí leemos cómo David, desde ese momento, después de un periodo de espera, luego trajo el arca a Jerusalén. Lo hizo a la manera de Dios y de esa manera es el arca de acuerdo a las Escrituras, y puede leerlo en el libro de la ley, en Levítico y Deuteronomio, incluso en Josué. El arca debía ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Como ve, el arca era el símbolo viviente, el símbolo de la vida física, de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios solo puede llevarse en la persona humana. No se puede llevar en un programa o alguna fórmula mecánica para tratar de hacer que su iglesia funcione. La presencia de Dios ama vivir dentro de la persona humana. Esa es la manera de Dios. Y así, cuando hace la obra de Dios, debe hacerlo a la manera de Dios, no a su manera, no a la manera del último libro o del último CD o DVD o algo que vio en la televisión cristiana. Haga la obra de Dios a la manera de Él. Y el primer lugar para ir a buscar está aquí en su palabra. Todos los demás libros, todas las ideas pasarán, pero no la palabra de Dios. Y el segundo lugar que vamos para entender es ir al Espíritu Santo diciendo: Espíritu Santo, muéstrame qué hacer, qué quieres hacer, cómo quieres hacerlo. Dios tiene un plan para su ministerio y su iglesia, y Él quiere hacerlo a través de usted. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a dejar que sea grande a través de su vida? Requerirá de rendirse tal como lo hizo con Esther, y de un compromiso completo con su propósito y plan que se cumplirá a través de usted.